Bienvenidos a Flourishing, tu podcast educativo, donde exploramos ideas con herramientas y recursos que nos ayuden a ver nuestras comunidades crecer a la luz de la palabra de Dios. Flourishing es el podcast de Edify, que es una institución que está en República Dominicana desde el año 2010, ayudando a los colegios a implementar mejoras en todos sus sistemas. Así que damos gracias a Dios por comenzar este podcast el día de hoy con una persona muy especial para nosotros. Tenemos aquí a Guillermo Yan, que es director de Sinergia FLT, pero también es pastor junto a su esposa Kenia Nolasco de la Iglesia de Dios Elohim en Santo Domingo Norte, y es un placer para nosotros poder contar con él en este día. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, mi pastor, y gracias por invitarnos a estar aquí en esta sesión. Tengo por entendido que es la primera, ¿verdad? Esta propuesta que Edify Dominicana ha iniciado, y nos alegra estar con ustedes aquí en el día de hoy. Así es. Bueno, Guillermo, queremos conocerte un poquito, conocer de tus inicios, especialmente en el ámbito educativo. ¿Cómo iniciaste a ser un maestro y también cómo iniciaste a ser un pastor? Ya, bueno, como todo en la vida tiene una historia, creo que una de las cosas que deberíamos todos entender y aceptar es que tenemos un llamado. Y muchas veces nosotros estamos por un lado y el llamado está por otro. Tal vez no lo sabías, pero debo compartirte que soy sastre. Mi primer oficio fue ser sastre. Eso lo heredé de mi madre, que era modista. Y yo creo que lo vi como una oportunidad. Después que mi madre falleció, mi papá me invitó a decidir qué quieren hacer, qué quieren aprender. Y yo me fui por sastrería. Ya estaba la máquina, tenía una ventaja, tú ves. Y entonces empecé a irme por la carrera de la costura. Pero un momento determinado en la clase de educación cristiana en la iglesia, que creo que se llamaba Columna de Mañana, se llamaba esa clase que yo guiaba a los jóvenes. Un hermano en la iglesia, viendo cómo me esforzaba por llevar la formación cristiana en la iglesia, me decía, pero tú eres un maestro, me dijo él. Y ahí empezó a nacer en mí ese interés por ser maestro. Y eventualmente en las escuelas de la Iglesia Cristiana Reformada, ahí se me dio la oportunidad. En ese momento no existía requisito de ser licenciado y nada de eso. Todavía yo no había terminado el bachillerato. Y empecé ahí a ser maestro. De hecho, yo digo que Dios utilizó la educación, o sea, el ser maestro para salvarme básicamente. Y como pastor, creo que esto ocurrió porque había que responder al llamado también. Yo no me veía nunca ser pastor, porque mi papá es pastor y todo lo que se dice los pastores y la carga que llevan los hijos los pastores. Entonces, de ninguna manera yo me veía como pastor. Pero me enamoré de Kenia. Ella es pastora seminarista, se formó en el centro. O sea, te querías ser pastor, pero te enamoraste de una pastora. Sí, me enamoré de una pastora y ella, entonces su condición era esa. Yo decía, yo estoy en el ministerio, yo no voy a estar sola en el ministerio. Y ella, está bien, yo te apoyo. Y me decía, no tienes que pastorear conmigo. Y tuve que asumir el compromiso. De verdad que ha sido una gran bendición para mí vivir mi vida ministerial como pastor y como maestro también. Excelente. Tengo entendido que eres nuevo en el rol de director en Sinergia, ¿no? Así es. Háblanos un poquito acerca de Sinergia. ¿Qué es Sinergia? Nosotros como Edify tenemos una relación con Sinergia desde hace más de 2 años. Sí. Ellos ofrecen entrenamientos a los colegios que nosotros servimos en el país. Y ahí fue que conocí a Guillermo la primera vez. Para hablar un poquito de Sinergia y ahora en tu nuevo rol como director, ¿qué visión tienes con la institución? Sí, bueno, Sinergia, su nombre lo da todo. O sea, me encanta de la organización su nombre en sí. Es una declaración que establece trabajo en colaboración. Sinergia significa trabajo en colaboración. Y Sinergia nace de la unión de 3 organizaciones que servían en las mismas comunidades. Esos son los Colegios Cristianos Reformados, de donde nació mi carrera como docente, pero también CMT Dominicana, que es Centro de Misión o la Transformación,
que dirigía Mario Luis Mato, que a su vez era también director ejecutivo de COCREF, los Colegios Cristianos Reformados, y también CMT. Entonces él tenía como este rol compartido ahí. Y estaba entonces AMICRAN, que es la Asociación de Misioneros de América del Norte. Era otro grupo misionero, que entonces estábamos sirviendo las mismas organizaciones, y a Mario le nace esa inquietud: ¿por qué hay que estar separados, sirviendo las mismas, al mismo grupo de comunidades? ¿Por qué no hacemos una sola organización? Y Udimo fue eso. Bueno, así nació Sinergia, que sale de esas tres organizaciones. Entonces Sinergia, básicamente su misión está en animar a desarrollar líderes emergentes que aman y sirven a sus comunidades. Entonces, este amar y servir a la comunidad es el enfoque central de Sinergia. O sea, invitamos a los líderes a considerar sus comunidades como un lugar maravilloso, como un lugar donde Dios está obrando, donde Dios está haciendo algo, y amar esa comunidad. Entonces puede participar en la misión de Dios para esa comunidad. Entonces lo que nos apasiona de Sinergia es que Sinergia no vive procurando competir o hacer más que nadie. Sinergia, como tú has visto, bueno, ya tenemos un partner por unos años sirviendo juntos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sirviendo a las escuelas juntos. Sinergia no viene a competir con Edify y con ninguna otra organización, sino que lo que Sinergia trata de hacer es identificar lo que están haciendo los líderes, porque nosotros consideramos que el recurso más valioso que tiene una comunidad son sus líderes. Los líderes emergentes, que muchas veces están interesados en servir a su comunidad, pero terminan con frustraciones porque tienen el deseo, quieren traer transformación, pero no encuentran el camino para hacer eso de una manera sostenible. Por lo tanto, Sinergia viene para empoderar a estos líderes, para equiparle, para que ellos puedan encaminarse a la transformación y sobre todo a la búsqueda de la paz y el shalom de sus comunidades. Y en tu nuevo rol, ¿cómo se dio eso, Guillermo? ¿Cómo pasaste de ser un colaborador? Tenías tu puesto en Sinergia, ¿sí? Pero ahora eres el director. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo te sientes tú con este nuevo rol? Bueno, creo que para cada época o para cada etapa de nuestra vida, Dios tiene un llamado. Y nosotros vamos caminando y vamos transitando hacia ese llamado. Mario Luis, que es un gran amigo, fue el director ejecutivo de Sinergia, fue el ideólogo de lo que se llama Sinergia en sí. Trae una visión, porque Sinergia es parte de una filosofía más amplia. Nosotros hemos abrazado una filosofía que se conoce como de un grupo que se llama Teoría desde abajo para los de afuera. No teoría, sino teología. Teología, sí, teología. Desde abajo para los de afuera y también para los de afuera, porque nosotros tenemos una declaración que entiende que la gracia es como el río que desciende desde allá, de lo más alto, y va hasta lo más profundo. Así es la gracia desciende, como Jesucristo, ¿verdad? Descendió hacia nosotros. Entonces muchas veces nosotros queremos ascender, pero Jesucristo nos está invitando a descender. Entonces, básicamente, en cuanto a cómo ocurrió todo esto, Mario aplicó a una nueva posición con uno de nuestros socios llamado Edudeo de Canadá, que es el principal socio de Sinergia. Y allí estaba disponible la vacante de director de ministerios internacionales, que es para acompañar a esos líderes con los cuales uno tiene una relación de trabajo. Entonces Mario aplicó a este puesto y fue elegido. Entonces ahí queda vacante la posición y Sinergia abrió un concurso para determinar quién sería el nuevo director ejecutivo, y la Junta terminó decidiendo por nosotros. ¿Y cómo te sentiste cuando finalmente te eligieron para ser el director? No, realmente en un momento determinado fue algo en la que yo concursé, pero lo agarré muy suelto. Habían varios candidatos y una de las cosas que he aprendido, si tú no te emocionas demasiado con la cosa, cualquier cosa que pase no importa, ¿okay? Bienvenido. Ni siquiera lo compartí con mis hijos,
lo compartí con mi esposa porque era necesario. Mis hijos, cuando yo le publiqué, antes que saliera la publicación en las redes, yo lo publiqué en el grupo de la familia para que se enteraran y me preguntaron, papi, ¿qué es eso? No entendían lo que estaba pasando. Entonces tuve que explicarle qué era lo que estaba pasando, porque yo creo que Dios, al final de todo, es quien está guiando los procesos. Y muchas veces nosotros queremos forzar la cosa, pero yo prefiero estar descansando siempre en que Dios está guiando el proceso. Y lo que yo estoy haciendo, decimos que es para la gloria de Dios, y si es para la gloria de Dios, entonces desde la posición que nos toque hacerlo, será siempre para su gloria. Y nos sentimos bendecidos y agradecidos al Señor por eso. Gloria a Dios. Bueno, como tú sabes, Guillermo, este podcast va dirigido especialmente al sector educativo, a directores de colegios, maestros. Esos son mis amigos, todos. Y también a directores de instituciones que trabajan con el sector educativo también. Entonces me gustaría saber, ¿cuáles tú consideras que son los mayores desafíos o oportunidades que enfrentan hoy en día los colegios y los maestros en la República Dominicana? Sí. Yo creo que el principal desafío que enfrentan tanto las escuelas y los maestros, yo quiero enfocarme primeramente en el maestro, es entender su rol, o sea, entender qué son realmente. Y una de las cosas que he aprendido a través del tiempo es procurar ser profeta del futuro que deseamos. Yo quisiera ver a los maestros como profetas de ese futuro. Y entender eso es el principal reto. Generalmente cuando pensamos en los retos, nosotros vamos hacia los entornos. Pensamos en los padres que no se están involucrando. Pensamos en los medios de comunicación, lo que están ofreciendo los medios de comunicación. Y pensamos en montones de cosas, pero no pensamos en el papel y el rol que tenemos en este momento. ¿Qué podemos hacer? Entonces, cuando yo considero esto, yo pienso que más que ver retos hacia afuera, yo veo los retos más internos. O sea, que entendamos que la autoridad que tenemos delegada es una autoridad que tiene un poder y tiene un poder transformador. Si el maestro puede entender el poder transformador que tiene la autoridad delegada que tiene, ya podríamos hacer muchas cosas, porque el maestro va a ver en cada estudiante que tiene en su aula como un futuro ciudadano, es un futuro policía, es un futuro papá, una futura mamá, una doctora, es el futuro ciudadano. Entonces, si nos olvidamos, o sea, vamos a decir, ok, vamos a pensar que ya no existen los padres, vamos a decir que no existen los medios de comunicación aportando a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como docentes? Entonces, y la invitación es a soñar juntos en el mundo que deseamos. Con los estudiantes que van a ser los futuros papás, ¿cómo deberían ser? ¿Cómo debería ser un padre ideal? ¿Qué es un padre ideal? ¿Qué es un policía ideal? ¿Qué es un político ideal? ¿Qué es un abogado ideal? Vamos a soñar sobre eso, vamos a escribir sobre eso y vamos a empezar a dar pasos en esa dirección. Entonces, si los maestros empiezan a verse como esos profetas de ese mundo que anhela, definitivamente yo creo que vamos a tener transformación verdadera en educación y duradera. Yo sé, Guillermo, que eres un experto en la enseñanza de cosmovisión cristiana. Y me fuiste lejos, la palabra experto me abruma. Eres un experto porque yo digo, no me hace ruido. Sí, eres un experto en la enseñanza de cosmovisión cristiana y quizás muchos de los que nos ven no saben ni siquiera cómo se define el término. Si nos puedes hablar un poco de cosmovisión cristiana y qué tan importante crees que es para nuestro futuro como nación y que esto se enseñe también en las escuelas. Habla un poco de esto. Sí, definitivamente la palabra cosmovisión, y yo creo que muchas de las personas que nos van a estar viendo este programa tiene la definición clara. O sea, es visión, ver, ¿verdad? Y cosmo es el mundo, el todo. ¿Cómo vemos ese mundo? Eso es nuestra cosmovisión. Y todo el mundo tiene una cosmovisión. O sea, todo el mundo tiene una manera. O sea, bueno, yo te pregunto a ti, Denny, ¿qué es lo que tú piensas de la familia? ¿Qué es lo que tú piensas de la escuela?
¿qué es lo que tú piensas del mundo? Eso es una visión. Esa es tu cosmovisión. Tú vas a responder de acuerdo a tu cosmovisión. Entonces, explorar cuál es mi cosmovisión es lo primero. Entonces, la cosmovisión, desde el punto de la historia del mundo de Dios. Se acuerda, la cosmovisión depende mucho de lo que recibimos en nuestras casas, ¿no? Sí, la cosmovisión es heredada. Nosotros la heredamos y lo peor de eso es no entender eso. No entender que tú tienes una cosmovisión heredada, que ha sido transferida. Tú tienes una cosmovisión del trabajo, que es una cosmovisión de la vida, ¿ok? Que es una cosmovisión del destino. Por ejemplo, yo digo que en nuestro país nosotros hemos desarrollado una cultura de muerte. Y cuando yo digo que desarrollamos una cultura de muerte, recientemente escuché que diariamente tenemos 8 muertes en accidentes de motor aquí en este país. Al año son miles de las personas que están muriendo de manera tonta. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una idea de que si tú naciste para morirte en un accidente de motor, no hay quien te libre de eso. Entonces por eso andamos por ahí sin casco, andamos calibrando, se meten en los semáforos, que los semáforos aquí es, el rojo no es párate, el rojo es detente y pasa despacio. Cruza despacio, ¿sí? Ese es el rojo para un motorista aquí. Entonces, eso es una cultura de muerte. Básicamente, hay una cosmovisión animista, ¿ok?, que establece la predestinación de las cosas. Ya, si tú estás destinado, y por eso mucha cultura, la gente entiende, naciste pobre, tus padres fueron pobres, tú vas a morir pobre, tus hijos serán pobres, tus generaciones serán pobres. Y tenemos refranes que conducen a eso. El mono, aunque vista de seda, mono le queda, ¿verdad? Y tenemos refranes como que el que nació para limonero, del cielo le cae el limón, ¿verdad? Y el que para el carpintero, del cielo le caen los clavos. Yo creo que hay muchísimos refranes de esa animista. Sí. Entonces, esos refranes lo que nos dicen es que no hay nada que tú puedas hacer para transformar el mundo a tu alrededor. Por lo tanto, depende de los dioses lo que va a ocurrir. La cosmovisión cristiana establece que Dios tiene un diseño para su mundo. ¿Sí? Y ese diseño es bueno. ¿Ok? Y ese diseño, o sea, Dios tiene un pensamiento para cada cosa que hacemos. Entonces, ese pensamiento de Dios tuvo una situación que se llama caída, que afectó nuestro pensamiento, afectó nuestra relación con Dios, nos afectó la capacidad de ver a Dios acercándonos constantemente a nosotros. Adán, cuando pecó, Dios siguió llamándolo. Dios llama a Adán cuando, después que pecó, todavía lo sigue llamando. A veces nosotros pensamos que porque nosotros hemos faltado, ya Dios deja de llamarnos, deja de preguntarnos dónde tú estás, Benny, ¿dónde estás? O sea, Dios sigue comunicándose con nosotros aún cuando nosotros estamos en nuestra condición caída. Ese es Dios. Esa cosmovisión cristiana establece varias etapas de la historia del mundo de Dios. La creación, el diseño de Dios para todas las cosas, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para el tránsito en la República Dominicana, ¿okay? El diseño de Dios para nuestros barrios, cómo Dios desea que sea nuestro barrio, pero eso hay una caída. La caída trae el dolor, trae el sufrimiento, trae nuestro egoísmo, trae nuestros miedos. Entonces, ¿qué tan importante crees que es, Guillermo, que esto se enseñe en las escuelas? Sí, es importante. Hay algunas personas que piensan, no, todo lo que tenga que ver con cristianismo vamos a enseñarlo en la iglesia, la escuela no. Porque hay un pensamiento dividido. Rapidito ahí. Mi esposa, cuando ella está interesada en casarse conmigo, y sí, estaba interesada en casarse conmigo, porque no fue solamente que me gustó, sino que yo también le gusté. Eso se puede decir aquí, porque el hombre era muy serio, tú me dijiste. Porque ya iba ahí. Entonces, fíjate que mi esposa tiene una hermana que se llama Maximinia. Maximinia es mi hermana. Mucho antes de que yo me casara con mi esposa, ella y yo somos muy bien y cosas. Ella siempre me ha amado. Pero Maximinia tenía la preocupación y le dice a mi esposa, tú sabes que yo conozco a William, así me dicen entre mi gente. Y yo amo a William, pero lo que me preocupa de él es que no sé cuál es su ministerio.
Entonces Kenia viene donde mí con la preocupación. Me dice, mira, si Mina me estuvo diciendo que le gustaría saber cuál es tu ministerio. Entonces yo, ¿cuál es tu ministerio? Dime, ¿qué le digo? Yo soy maestro. Y me dice ella, ¿y soy maestro en ministerio? Yo, sí, ese es mi ministerio. Entonces, hay una división y eso tiene que ver con cosmovisión. La cosmovisión afecta la manera como tú oras. La cosmovisión afecta la manera en cómo tú ves todo, en cómo tú te relacionas con Dios. La cosmovisión afecta la manera en cómo tú puedes acercarte a Dios. O sea, la cosmovisión te dice que tú no te acercas a Dios, sino que Dios se acercó a ti y habita en ti, dice la Biblia. Y tú lo puedes creer de una cosmovisión cristiana. Pero una cosmovisión que no es cristiana no puede ver a un Dios habitando en ti. Porque dice, no, un Dios no puede habitar en nosotros. Entonces, si Dios habita en mí, eso me invita entonces a entender que yo tengo un rol que jugar en este mundo de Dios. Exacto. Y la cosmovisión entonces me enseña cuál es mi papel. O sea, yo no estoy aquí en el mundo simplemente porque vine a estar en el mundo a hacerme rico posiblemente, a encontrar la manera de conseguir el mejor trabajo, que yo pueda ser más popular, hacerme famoso. No, sino que vine a jugar un papel en el mundo que es de Dios. Y ese papel que me toca, porque acuérdate que hablamos de creación, caída y redención. En la caída yo no puedo hacer nada. Ya, eso ya pasó. Ahora yo estoy en la parte de la redención. Entonces la cosmovisión les enseña a cada niño a entender que tiene un regalo de parte de Dios. Todos los niños. La palabra dones en inglés tú sabes que es gift, ¿verdad? Regalo. Entonces la iglesia muchas veces los dones solamente lo espiritualiza, los dones espirituales. Pero la cosmovisión muestra que todo ser humano tiene un regalo de parte de Dios. Y ese regalo es para la edificación de su pueblo. Fíjate, la Biblia lo dice, pero nosotros simplemente lo dejamos en la parte de la edificación de la iglesia. Pero ese regalo es para la edificación de su pueblo. Entonces, cada niño debe saber que tiene un regalo de parte de Dios. Puede ser que sea artista, puede ser que sea pelotero, puede ser que sea abogado, pero ese regalo viene ¿de quién? De parte de Dios. Entonces eso cambia nuestra manera de orar. Por ejemplo, cuando yo estoy presentando a un niño en la iglesia, yo no oro para que ese niño sea evangelista. ¿Okay? Yo no oro para que sea pastor. Porque imagínate si todos los niños se convierten en pastores, profetas, evangelistas. Entonces, ¿dónde van a estar los médicos? Cuando tú te enfermas, ¿dónde tú vas a encontrar un médico? ¿Dónde tú vas a encontrar un arquitecto, un ingeniero? ¿Dónde lo vas a encontrar? Es el reino de Dios. Y el reino de Dios necesita todos los regalos que Dios tiene para su mundo. Por lo tanto, mi oración es que ese niño descubra temprano en su vida cuál es su llamado para servir en el mundo de Dios. Entonces ahí es donde entra el tema de la escuela, de que debería... La escuela es el primer lugar en esa línea, ¿no? Sí, el primer lugar, y por eso ahí está. La primera tarea es los maestros. Porque si los maestros no entienden cuál es su cosmovisión, ¿qué van a transferir? Sí. Entonces, porque el maestro está transfiriendo experiencia y tiene que empezar a transferir experiencia incluso desde cómo ve la educación. Por ejemplo, las motivaciones, yo siempre comparto eso. Hay que tener incluso cuidado. Si tú tienes una cosmovisión cristiana correcta, tú tienes cuidado incluso hasta cómo tú transfieres la motivación para alguien estudiar. Yo no sé si tú has oído decirle a los niños, mira, tú tienes que ponerte a estudiar para que tú no te quedes, para que sea alguien en la vida. Número 1, para que sea alguien. Número 2, para que no te hagas ponerse a estar limpiando por ahí. Un suape. Yo creo que tú te imaginas este cuadro. La señora que está limpiando, está barriendo el patio. Oye el maestro que está animando a sus estudiantes a estudiar. Para que no sean como ella. Para que no sean como ella. Imagínate ese cuadro. Imagínate tú que tú estás limpiando ahí, que estás sirviéndole con el portero, que a veces lo el portero que está ahí, ¿verdad? Para que tú no tengas que ser como un portero. Imagínate eso. Entonces, la cosmovisión afecta toda nuestra vida, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de enseñar, nuestra manera de motivar. Entonces, en la cosmovisión, el niño, no importa si el niño decide ser portero,
pero será un portero para honrar a Dios. Y están haciendo un trabajo digno. Y está haciendo un trabajo digno, porque el trabajo no hay que... y eso es el otro punto. La cosmovisión establece que el hombre nace digno. No es digno cuando empieza a trabajar. No es lo que te hace digno, no es lo que tú haces. O sea, tú no te haces digno cuando tú empiezas a trabajar. Por ejemplo, mis hijos empezaron a trabajar ya después de adultos. Duraron toda esa vida digno. Indigno, ¿verdad? Indigno, toda esa vida indigno. Porque fíjate que tratando de motivar al trabajo, entonces establecemos una mentira. Sí. Entonces esa mentira se mete en el ser humano de una manera que no vive su vejez, no lo disfruta. Mi papá por mucho tiempo, por ejemplo, ya gracias a Dios que lo ha aprendido, pero mi papá cada vez que yo le decía, papá, ¿cómo está? Sí, ahí, ¿sabes que lo vio? No sirve para nada. Ya, porque no podía trabajar. Entonces, porque él estaba sintiendo que perdió dignidad. Y viejo me decía así también. Porque perdió dignidad. O sea, y viejo me decía, aquí vuelto mi padre. Entonces, perdió dignidad. Esa es su palabra clave. Sí, porque perdió dignidad. Te fíjate que la cosmovisión te ayuda a ver cada etapa de tu vida como una bendición de Dios. Y ninguna etapa es más digna que la otra. Porque ya tú eres una persona digna. Tú eres la imagen de Dios. Fíjate, la cosmovisión es algo maravilloso. Sí. Te conecta con la verdad de Dios y destruye la mentira del diablo que ha sido establecido en el sistema. Sí, mira, los padres son una pieza fundamental en esa ecuación. ¿Cómo vamos a ver si puede darle un consejo a las familias, cómo ellos pueden colaborar de manera más efectiva con las escuelas para apoyar el desarrollo integral de sus hijos? Yo voy a volver al principio otra vez con el reto del maestro, porque tú vas a lograr conectar a algunos padres, pero ¿qué va a pasar con lo que la mayoría que no se conecta? Que no van a hacer eso. O sea, la mayoría siempre se va a quedar afuera. El padre que tú necesitas que venga a la escuela no viene. El padre que tú no necesitas que esté en la escuela está todos los días en la escuela. Aquel maestro o aquel director que me está escuchando sabe que esa es la... ¿A qué será que va ese padre que no queremos todos los días de la escuela, pero está ahí? No lo necesitamos todos los días, pero está ahí. O sea, porque tiene esos muchachos que van dando bien, pero es un padre que se siente orgulloso también de su muchacho, porque sabe el papel que está haciendo, se siente orgulloso del papel. Pero así es a que tú te referías, porque hay padres que pueden ir todos los días y siempre que lo llaman pueden reclamar. Bueno, hay otros padres, está el otro también, está el otro que vive reclamando. Pero está el otro que lo necesitamos, pero que nunca va a llegar, porque le da vergüenza. O sea, no quiere exponerse a escuchar lo que está haciendo o no está haciendo el muchacho y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo era director, una de las cosas que hacíamos era que adoptábamos niños. O sea, le decíamos a los maestros, mira, olvídate que mucho tiene papá. Olvídate que mucho tiene mamá. Tú eres su mamá. Tú eres su papá. Y lo adoptábamos. O sea, lo adoptábamos y cualquier cosa lo resolvíamos nosotros. Pero tu papá no iba a llegar nunca. Entonces, yo quisiera, los padres puedan estar escuchando esto. Si estamos hablando de cosmovisión, necesitamos saber que ellos tienen una cosmovisión. Que una cosmovisión de qué es el maestro, que no una cosmovisión de qué es la escuela, para qué está la escuela. Inclusive, yo recuerdo una vez que, creo que fue el cardenal que pidió un artículo al respecto de que todos somos maestros. Y mucha gente se horrorizó por escuchar eso. Y realmente todos somos maestros, todos estamos enseñando. Todos estamos enseñando. Todos no tenemos un título para enseñar, pero todos estamos enseñando. Y lo que se enseña, incluso sin título, a veces es más poderoso que lo que se enseña con título. Porque lo que se enseña muchas veces con título, lo que están haciendo es transmitiendo información. Pero lo que se está enseñando sin título se está haciendo como un hábito, costumbre, manera de práctica. La gente está aprendiendo eso de manera consciente o inconsciente. Entonces, le diría a los padres que apoyen a su escuela, apoyen a sus hijos, que se involucren en el aprendizaje de sus hijos. Le diría a los docentes principalmente, de vez en cuando empieza a hacer el proyecto del mundo de Dios con tus estudiantes, invitándolos a ellos a desear ser el papá que ellos no han recibido, ser el ciudadano que no hay actualmente en la comunidad. ¿Qué falta
en esa misma línea en nuestro país, República Dominicana, para verlo desarrollado al nivel como esperamos? Porque hemos escuchado muchas veces que nuestro país es rico, dicen, pero mal administrado. Y cuando que vamos a tener un buen administrador, entonces, que nos ayude a desarrollar nuestro país? ¿Qué crees que falta en nuestro país para ver ese desarrollo necesario? Y como en el IFAI, por ejemplo, tenemos como visión ver naciones florecientes y piadosas, entendemos que no solamente debe desarrollarse económicamente, sino que debe ser desarrollado de una manera piadosa a la luz de la palabra de Dios, porque no vale solo el desarrollo económico si no tenemos bondad en nuestro corazón. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué crees que falta? Bueno, yo pienso que como cristianos simplemente falta Jesucristo. O sea, faltan los valores, los principios. Tenemos que había la Biblia en el centro de la bandera, ¿eh? No, hay otro que se sabe la Biblia completito. Eso es lo peor todavía. Tener la Biblia, sabérsela, no era un privilegio. La Biblia es el único país en el mundo que tiene ese símbolo, ¿verdad? Pero mucho más importante, sabemos que es tenerla en el corazón. Sí, porque Jesucristo le dijo a los fariseos, a la gente de su tiempo, que ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Les parece, pero ella no es así. O sea, ustedes iban a leer, ellas son las que ven demonio de mí. Y sin embargo, ¿qué pasa, verdad? Entonces, y yo estoy aquí, sin embargo, ustedes me aborrecen, me rechazan. Y creo que es la misma repetición. O sea, muchas veces nosotros, los dominicanos, creo que de alguna manera tenemos lo que le dicen como orgullo sano, de tener el escudo, la representación bíblica, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. O sea, si conozcan a Jesucristo. ¿No vas a ser libre de qué? De nuestros pensamientos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 verso 2 dice que tenemos que renovar el espíritu, nuestro entendimiento. Necesitamos una renovación del espíritu, nuestro entendimiento. Esa renovación lo da la cosmovisión. O sea, que podamos entender de qué trata el asunto, qué es realmente la meta, el diseño que tenemos en nuestra cosmovisión perdida y corrompida. Es que la meta es, si tengo el poder, por ejemplo, están los partidos siempre criticando al que está arriba, pero lo que está es criticando al que está arriba porque quiere él estar haciendo lo mismo que está haciendo el que está arriba. O sea, no hay ninguna intención ni cambio de desarrollo para la nación. Entonces, necesitamos personas que puedan tener una cosmovisión cristiana del servicio, o sea, de cómo trata el poder. Por ejemplo, cuando los discípulos se acercan a Jesús, porque ellos están ahí los 12 y cada uno quiere estar más cerca de Jesús, pero no porque ni siquiera quieren ser salvos nada, sino porque están aspirando que en el reino haya la repartición, caiga de manera equitativa, justa, ¿verdad? Hacia ellos, hacia el poder. Y Jesucristo le dice, no, con ustedes no va a ser así. Los gobernantes de este mundo aprovechan su poder para que el pueblo, para servirse del pueblo, pero con ustedes no va a ser así. La madre de dos de los discípulos que fue a pedido. Y Señor, necesito uno de mis hijos al lado tuyo y el otro al otro lado. Entonces, necesitan a Cristo. Cuando Jesucristo entra entonces a habitar en ellos, ya ellos ninguno están interesados en esas cosas. Ninguno, Pedro ya no está interesado en ser reconocido, ni nada de eso. Andrés y ellos, ninguno están interesados en eso, porque ya Jesucristo pasa de ser una teoría a ser algo vivo en ellos. Y ya para ellos eso es suficiente. Entonces necesitamos una nación que realmente ame a Jesucristo. Inclusive necesitamos una comunidad cristiana que realmente ame a Jesucristo. Porque muchas veces la comunidad cristiana no ama a Jesucristo. Ellos supuestamente aman a Jesucristo, admiran a Jesucristo, pero sus prácticas dicen que admiran a otros líderes, ¿sí? ¿Okay? Siguen a esos líderes, sus conductas y todo lo que hacen, están respondiendo a lo que hacen esos líderes. Tienen a Jesucristo como uno más. Entonces Jesucristo se vuelve un amuleto para nosotros. O sea, se vuelve un cliché, la palabra cristiana, este tipo de cosas, pero nuestra manera de hacer y de vivir no está para nada conectada con Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos una nación que primero empiece a ver eso, empiece a conocer el deseo de Dios para su mundo,
cómo es que yo puedo hacer desde mi posición, porque yo creo que tú sepas que nosotros acusamos mucho a los gobernantes. En estos días, no sé si tú sabes, una aplicación que se llama Maggi. Es una aplicación que se usa para aplicar, o sea, te permite ver muchísimos canales, cars, todo eso, sí. Y yo la pago la aplicación. Y yo compartía con alguien que, pero ¿por qué tú la pagas si es gratis? Pero digo, es que realmente esa gente hicieron esa aplicación y están esperando ganar algo por eso. Pero nosotros si es gratis, tenemos la oportunidad de tomarlo gratis, aún si somos cristianos, no queremos colaborar, aún si podemos pagarlo. Entonces, como cristianos no tenemos problema con robarnos la luz. Como cristianos tenemos problema con ver la manera en que hacemos ciertas travesuras. Entonces, a veces en la República Dominicana pensamos que el problema del desarrollo está conectado solamente con lo que nos gobiernan. Sin embargo, nosotros tenemos una nación muy corrupta, desde la clase baja hasta lo de arriba. Porque si llegáramos a tener sus posiciones, haríamos lo mismo que ellos. Entonces, necesitamos una nación. De ahí la importancia del trabajo en la escuela. Y creo que nosotros, como parte de instituciones que estamos conectados con las escuelas en los barrios y en los lugares marginados principalmente, tenemos una gran responsabilidad de hacer que esto cambie, ¿no? Sí. Una de las primeras cosas es permitir que los estudiantes, pues, o los niños tengan acceso a ir a la escuela y procurar, ¿verdad?, abrir ese acceso, pero también que luego que están en la escuela, pues lo que reciban les impacte de modo que vaya cambiando todo, en el futuro. Y dijiste algo clave, acceso a la escuela. Pero más allá del acceso a la escuela, acceso a la transformación. Exacto. Porque las personas que le hacen más daño al mundo son personas muy preparadas. Son personas que tienen una capacidad, una formación de instituciones, pero son la gente que más daño le hacen al mundo. Entonces necesitamos que la persona tenga encuentro con la verdad de Jesucristo, que haga una transformación de pensamiento, como decía ahorita, y sobre todo que pasemos, en Sinergia hablamos de eso, desde una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque el pecado sale de ahí. El pecado es el diablo negando la abundancia de Dios. Y Dios nos está mostrando que hay suficiente para todos. No sé si te das cuenta, por ejemplo, en estos días, cuando tenemos la tormenta y esas cosas así, los supermercados se llenan de la gente, llenando los carritos, sin necesidad. No compran lo suficiente simplemente para ellos por un par de días, no, dicen, dame llevarnos por un mes, por si acaso no se pueda salir. Entonces, están tratando de asegurar siempre para sí y están olvidándose que cuando hacen eso, lo que hacen es que aumentan los precios. Las cosas escasean, entonces la gente entonces empieza a tener que buscar más dinero para poder comprar. Si nosotros podemos vivir una mentalidad de que hay suficiente para todo, que en la escuela enseñamos a los niños, por ejemplo, las filas en la escuela son necesarias. La fila para entrar, para salir y todo eso es necesario. Porque eso enseña a los estudiantes a esperar, a ser generoso, a darle el paso a otro. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes incluso a pararse y abrirle la puerta a otro. Eso es generosidad. Yo viví una experiencia en mi primer viaje de Canadá y eso me transformó a mí. Phil, que fue el que me recibió, él es el presidente, el director ejecutivo de Judeo. Phil, cada vez que llegaba a un lugar, él me abría la puerta. Y yo entraba y yo intencionalmente quería hacer eso con él. Abrirle la puerta. Yo no pude ni una sola vez. Cada vez que ya yo estaba sentado, era que yo me acordaba y yo quería abrirle la puerta a Phil. Y una sola vez pude abrirla, porque cuando yo abría la puerta, yo entraba y la puerta que le diera en la cara a él. Porque simplemente yo pensaba en mí. La generosidad, abrirle la puerta a otro. Cuando tú estás en la fila del supermercado, es un gesto sencillo. Tú ves a alguien que va corriendo y quiere entrar a la fila primero que tú. Simplemente cédele un poquito el paso para que entre. Es un gesto sencillo, pero... Y como dice la Biblia, vuestra gente. Es un gesto sencillo, pero es transformador. Y yo he empezado a hacer eso,
que si yo voy, por ejemplo, por el banco, a la fila del banco, tú sabes que la gente de una vez, si ve que, por ejemplo, tú y yo vamos caminando hacia la fila del banco, y tú ves que yo voy para allá también, ¿qué tú haces? Tú tratas de apurar un poquito el paso para tú tomar el turno primero. Y así también en los vehículos. Para eso hay el caos en el transporte. Por eso el caos en el transporte, no podemos ser generosos. Entonces, es un acto sencillo empezar a enseñar a nuestros niños en la escuela a ser generosos, a abrirle la puerta, a dejar que otro pase, a no entrarse delante del otro, o sea, enseñarlo a practicar la generosidad. Y eso empieza a transformar cosas en nosotros, que pasa de ser de la teoría a la práctica. Porque nosotros hacemos devocionales y hablamos de generosidad en el devocional, pero cuando salimos, nos salimos a practicar la generosidad en el devocional. Entonces, si empezamos a hacer eso en la escuela, nosotros vamos a cambiar el mundo definitivamente. Señores, esta conversación podría durar 2 días. Seguidos, sin darse. Seguro. Pero quiero agradecer a Guillermo. Creo que ha sido una partecita enriquecedora. Esperamos que nuestra audiencia haya sido de algún modo edificada con lo que Guillermo ha expuesto hoy. Unas palabras finales para nuestros oyentes. Sí, gracias una vez más, Denny, y al equipo de IFAI por este tiempo. Una cosa que quisiera dejar en el corazón de los directores, los maestros, la comunidad que está sirviendo en las escuelas, quiero invitarle a considerarse como profetas de un futuro que no es nuestro. Así lo dice Romero. Profetas de un futuro que no es nuestro. Sí, así es. Muchas veces nuestra actitud es demasiado egoísta. No queremos sembrar más allá de lo que no vamos a ver. Y nos desesperamos. Nosotros tenemos que saber que el mundo en el que nosotros estamos sirviendo hoy ha sido heredado de la tarea del esfuerzo de mucha gente que le costó sacrificio para nosotros tener lo que tenemos hoy, que no es perfecto todavía, pero es mejor que lo que ellos vivieron. Y fue porque ellos sembraron para un futuro que no era de ellos. Y nosotros queremos dejar esa idea en cada docente. Siembra en ese futuro que posiblemente no es tuyo, que lo va a cosechar otra generación. Pero desprendámonos de que no vamos a ver el cambio, no vamos a ver lo que va a ocurrir, pero empieza a sembrar sobre ese futuro. Empieza a practicar lo que tú quieres que tus estudiantes practiquen. Empieza a vivirlo, empieza a modelarlo. Nosotros enseñamos más en la manera en que modelamos que en lo que decimos. Así que sepa que tú estás haciendo un impacto en la vida de tus estudiantes, sepa que estás haciendo un impacto en la vida de las personas con las que estás sirviendo, y hazlo simplemente confiado en que quien inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo, ha sido una conversación muy enriquecedora. Agradecemos muchísimo tu tiempo y tu valiosa perspectiva acerca de los temas que hemos hablado. Cuéntame dónde pueden nuestros oyentes, nuestros directores, sus maestros seguirte a ti, a Sinergia y la iglesia. Sí, Sinergia está en toda la plataforma. Pueden buscarnos como Sinergia FLT en Facebook, en Instagram, y también en nuestra página. Pueden ir a nuestra página, que ahí va a estar sineliaflt.org, y ahí puedes seguirnos y ver todas las obras, las cosas que está haciendo el Señor a través de Sinergia en la República Dominicana. Excelente. Pues gracias, Guillermo. Dios te bendiga mucho. Y a ustedes, así hemos llegado al final de nuestro podcast Flourishing. Gracias por tu atención. Te pedimos que nos sigas también en nuestras plataformas de Instagram, Facebook, y que te suscribas al canal de YouTube para que te llegue la notificación de cuando tengamos nuestro próximo podcast. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones.